Buenas tardes a todos y muchas gracias una vez más por vuestra asistencia en esta nueva edición del WIMU Training Day. Soy Sergi y formo parte del Departamento de Ciencias del Deporte de WIMU y en el día de hoy tengo el placer de presentaros al primero de los ponentes de la tarde. Se trata de Anselmo Ruiz de Alarcón. Anselmo es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ha cursado el Máster Oficial de Actividad Física y Salud y además dispone del nivel 2 de entrenador de balonmano. A nivel profesional, ha trabajado como asesor externo de analista de datos en varios clubes de balonmano y de fútbol, como el Athletic de Bilbao o el Fútbol Club Barcelona, donde colabora actualmente. Además, ha sido el responsable de investigación y desarrollo en cantera y prevención de lesiones en el Real Betis Balompié. Anselmo también ha participado como conferenciante y profesor en diferentes cursos y másters, y hace muy poquito que acaba de publicar su libro titulado Fútbol, Análisis y Síntesis, Sistema de Datos y Referencias. La ponencia que nos presenta hoy se titula Ritmo de Juego y estoy convencido que será de gran interés para todos vosotros. Recordad que, si queréis hacer cualquier pregunta a Anselmo, debéis escribirla en el chat y una vez terminada su ponencia, se las haremos llegar para que las pueda contestar de una manera organizada. Espero que disfrutéis y aprendáis muchísimo con Anselmo y muchas gracias por todo de nuevo. Saludos, soy Anselmo Ruiz, trabajo como analista de datos en fútbol y balonmano. Prácticamente a diario, cuando termino mi jornada laboral, si tuviera que destacar qué aspecto dista más de ser estudiado y ser utilizado es sin duda el ritmo de juego, tanto en fútbol y en balonmano. Es algo que aparece en cada conversación formal o informal, con compañeros, con cuerpos técnicos, en medios de comunicación, con espectadores, con aficionados al juego, en ambos deportes. Siempre me llamó la atención cómo es una palabra que también en ciencias del deporte aparece frecuentemente, pero que difícilmente es medible, al contrario que en otras artes, que en otras disciplinas como música, donde disponemos de instrumentos como este que nos permiten establecer cuál es el ritmo adecuado en una coreografía, en una melodía, en un entrenamiento. Por supuesto, la complejidad del fenómeno deportivo hace que sea más difícil determinarlo, pero esto tampoco justifica la falta de atención que ha tenido durante décadas, a pesar de algunos intentos como los que vamos a ver posteriormente. En ese sentido, hay elementos comunes del fútbol y del balonmano que pueden establecer un diálogo y en la línea de estas jornadas de formación organizadas por WIMU, interpretar también qué relación puede guardar no solamente con aspectos condicionales del juego, sino también con los estratégicos, con los técnico-tácticos y también relacionados con formación y rendimiento. Cuando hablamos de ritmo de juego, tenemos en cuenta normalmente ciertos elementos en fútbol y en balonmano. Uno de ellos es el contraataque, otro de ellos es la presión tras pérdida, la recuperación, el repliegue. En ese sentido, el eje de esta acción de formación se va a centrar en primer lugar en las posesiones, en el número de posesiones, interpretando esta tanto en fútbol y balonmano como el ciclo de juego que transcurre entre que un equipo recupera el balón y lo pierde, sea por gol, sea por pérdida, sea por otro tipo, hasta que el rival obtiene de nuevo la posesión del balón. Es decir, hay la posibilidad de tener sus fases dentro de la misma fase de juego. Es importante porque esto nos indica que la máxima diferencia que puede haber en un partido de fútbol o de balonmano sin prórroga entre un equipo y otro es máximo de una posesión, siendo posible que el número de posesiones de ambos equipos sea el mismo. En ese sentido, pues todos los cálculos que vamos a establecer aquí, pues se basan en ese pilar. Es decir, no es posible que en un partido de balonmano haya un equipo que tenga 60 posesiones y el equipo al que se enfrente tenga 50. Si ha tenido un equipo 60, el otro puede tener 60, 61 o 59. Y en el mismo sentido en fútbol.
donde es más difícil de determinar, pero se utiliza también este criterio también por proveedores. Después ya se pueden diferenciar secuencias, fases de juego. En ese sentido, el tiempo efectivo de juego, que si bien se suele utilizar habitualmente hoy día en fútbol, también se hizo en balonmano en su momento. También cuando hablamos de ritmo de juego, normalmente casi solamente nos estamos refiriendo al ritmo ofensivo y también hay que hablar del ritmo defensivo, de qué supone. También de la velocidad de juego, no de la velocidad condicional, de la velocidad física, sino qué supone la velocidad de juego respecto al ritmo. También la capacidad de cambiar de ritmo, esto era algo ya proveniente de las escuelas alemanas de educación física, de entrenamiento, que nos hablaban de la capacidad de cambio de ritmo con una capacidad motriz, con una capacidad física en sí mismo, y que es algo muy relevante en rendimiento y que Wimo también nos aporta luz en este sentido. Y por supuesto en todas las variables condicionales. También es interesante saber ritmo, pero ritmo para qué. ¿Somos más eficientes o menos eficientes en función de un ritmo y otro? La importancia del ritmo para el espectáculo y también la capacidad de imponer, de marcar el ritmo, que es algo que muchas veces en las ruedas de prensa de los místers, de los entrenadores escuchamos. En ese sentido, pues, algo que podemos hacer si nos vamos a Google y escribimos la palabra metrónomo, lo primero que nos va a aparecer es un medidor que nos permite marcar un ritmo y podemos notar pues las diferencias. ¿Qué número clave vamos a utilizar en fútbol respecto al ritmo? Pues el ritmo 84. Explicamos ahora por qué. En fútbol, de media, nos encontramos en las 5 grandes ligas, en Champions League, con 102 posesiones por partido de equipo, pero en fútbol tenemos una circunstancia especial en este deporte que son, digamos, las fases ping-pong o las fases en las cuales no está claramente determinada la posesión del balón por uno u otro equipo. Si limpiamos esta fase para entender el ritmo de juego, aunque pueden ser relevantes porque son acciones de balón divididos, son acciones relevantes para el juego, pero si tenemos en cuenta una simplificación del juego y las limpiamos, pues nos encontramos que el número de posesiones por partido habitual en un partido de fútbol es de 84, en el cual podemos considerar que un partido tiene un ritmo alto de juego por el criterio de posesiones si está por encima de 88 posesiones y que tiene un ritmo bajo si está por debajo de 80. En ese sentido, pues podemos interpretar cuáles son los grados de progresión territorial que podremos ver en posteriores diapositivas. Por tanto, pues equipos que tienen posesiones más largas y que dejan tener posesiones más largas los equipos, pues tendrán partidos con posesiones inferiores a 80. Después tendremos equipos con posesiones cortas que también obligarán al rival a tener posesiones cortas, en los cuales pues, nos iremos a más de 88 posesiones por partido. Y después ya empiezan las matrices, las combinaciones. Equipos, por ejemplo, que tienen pues, posesiones largas, pero sus rivales lo obligan a tener posesiones cortas y viceversa. Y en balonmano, el metrónomo se sitúa aproximadamente en 51. Es decir, tenemos ese ritmo normal entre 49 y 53 posesiones, un ritmo alto de juego por encima de 53 posesiones por partido y un ritmo bajo de juego por debajo de 49 posesiones por partido. Si bien en fútbol es difícil medir exactamente por la diferencia de criterio el número de posesiones que tiene un partido, en balonmano es algo más simple, algo más sencillo y algo que es proporcionado en los campeonatos de selecciones internacionales por los proveedores oficiales, por las propias federaciones, y es un ritmo al cual normalmente se está habituado. Por una simple división podríamos obtener los segundos que se tienen en una posesión. Sería tan fácil como dividir 3600 entre el número de posesiones. Este es el número de posesiones del ciclo total, es decir, son 53 posesiones para un equipo, 53 posesiones para el rival. Sería un total de 106 ciclos de juego, en el cual pues tenemos que tener en cuenta que si hay un mayor número de contraataques, aumenta normalmente el ritmo de juego, el número de posesiones. En ese sentido, pues es interesante
ir a Google, poner un metrónomo y jugar con esto e interpretar, por ejemplo, que ya cuando estamos jugando, por ejemplo, el partido que he medido esta temporada, un ritmo de juego más alto ha sido de 65 posesiones por partido. El partido que he medido más lento esta temporada ha tenido 43 posesiones por partido. Si ponemos este metrónomo en Google, ponemos 63, ponemos 65, ponemos 43 y comparamos, ya detectamos un ritmo diferente. Y lo mismo podemos hacer en fútbol, es algo que nos puede dar una idea. Bien, respecto al tiempo efectivo de juego, sí suele ser algo más fácilmente interpretable por los cuerpos técnicos, por los entrenadores en fútbol. No es fácil en este momento medirlo. Nosotros lo calculamos a partir de Istat. Le doy las gracias a Jonathan Andrés, le doy las gracias a Jesús Solana, que siempre está al tanto para poder sacar partido a esta herramienta fundamental en el día a día en fútbol y que también ha sido explorada en otros deportes. Y gracias a ello he podido calcular, aunque esto es algo que también en su momento el CIES, Observatory Football, ha hecho, pues que la liga es de las 5 grandes competiciones europeas, es la que tiene un tiempo de juego efectivo menor. En ese sentido, pues vemos que son casi 5 minutos los que se juegan menos en la liga respecto a otras competiciones, como por ejemplo la italiana. Aquí muchas veces cuando se habla de interrupciones, pues se habla de nos han cortado el ritmo, no nos han dejado tener el ritmo que queríamos. En muchas redes de prensa y en ese sentido pues podemos identificar cuáles son las fuentes de pérdida de ritmo de juego. Es decir, los equipos que realizan y que reciben mayor número de faltas suelen ser aquellos equipos que tienen un menor tiempo efectivo de juego. Aquí entran también otras posibles interrupciones, que son corners, los saques de banda, las revisiones por VAR. Hay también los reinicios a partir de saque de fondo. Hay distintos elementos, pero digamos, las faltas son los que están más claramente influibles por un determinado estilo de juego y después las estrategias de partido determinan, pues, por ejemplo, el tiempo que se tarda en volver a sacar de puerta, el tiempo que se tarda en determinados aspectos del juego. Respecto al tiempo de juego efectivo en balonmano, no es un tema de actualidad, no es algo que se conciba ahora como un problema y no es un homenaje que le quiera hacer al recientemente fallecido profesor Juan de Dios Román. Es simplemente que posiblemente si ahora no tenemos ese problema es porque hubo una serie de comisiones en las cuales él participó para que esto dejara de ser un problema, pero lo fue en su momento y hubo cambios reglamentarios, hubo debates para intentar descartar aquellos aspectos del juego que no eran relevantes. En ese sentido, pues en una recopilación sobre la evolución del reglamento, de las reglas del juego que el profesor Juan de Dios Román actualizó en 2019, sobre cómo cambió el reglamento entre 1947 y 2018, pues él señalaba aspectos que se hacían, que muchas veces se utilizaba en la liga rusa, la liga Soval, ligas juveniles como banco de pruebas para medir. Entonces hubo varias temporadas en las cuales los 5 últimos minutos de juego en balonmano se cronometraban como si fuera baloncesto o fútbol sala. Es decir, que para evitar la picaresca, esto es algo que ya no es necesario, pero que se han tomado otra serie de medidas intermedias en ese sentido. Bien, ¿cuáles son las fuentes que pueden hacer que un partido pierda ritmo en balonmano? Bueno, hubo un cambio reglamentario. Antiguamente el tiempo se paraba cuando había un 7 metros, un penalti. Hoy día no se para. Eso ha hecho que hubiera una pequeña disminución en el ritmo de juego. Los golpes francos son 42 de media por partido, 21 por equipo. Es una fuente de pérdida de tiempo efectivo de juego. Que estén las porterías encajadas o no, que el balón salga a mayor distancia, que ella quiera buscarlo. Ahora incluso con la normativa COVID, que no puede haber recoge pelota, es algo que está influyendo que los partidos tengan menos ritmo. Es decir, el COVID-19 está influyendo de esta manera por un aspecto funcional. En el balonmano, el número de tiempo muerto solicitado, recuerdo,
Cuando yo era niño no existían los tiempos muertos en balonmano. Ahora se puede solicitar hasta 6 por equipo. Los saques de banda, los rechaces ofensivos, producen un aumento, una disminución del ritmo de juego. Y también pues el saque de centro va a haber muy probablemente un cambio reglamentario. Va a existir el círculo central, al igual que existe en fútbol sala o en baloncesto, en el balonmano, para evitar también las obstrucciones al saque de centro, y esto pues posiblemente también influya en el futuro en el ritmo de juego. Respecto al ritmo de juego, es interesante diferenciar cuando estamos hablando de ataque y de defensa. Normalmente casi siempre cuando hablamos de ritmo de juego nos referimos al ataque. Bien, vamos a centrarnos aquí para diferenciarlo. Es decir, si tomamos esa fuente de datos en bruto que hemos comentado de Instat, tenemos esa referencia 102, ¿vale? Pues si nos referimos a esto, el Liverpool, los partidos del Liverpool tienen un ritmo de 97 posesiones, incluyendo las fases ping-pong. Pero sus ataques son más largos que los de los rivales, lo cual implica que el número de posesiones que habría si se jugara a su ritmo de ataque pues sería 81. Entonces ya aquí ya vemos una diferencia. Oye, el ritmo de partido es de 97 posesiones, pero cuando ataca el Liverpool, el ritmo de juego es de 81. Bien, aquí ya encontramos un elemento. Si nos vamos a otro estilo de juego como el del Manchester City, aquí vemos que el ritmo de juego de partidos es de 91 posesiones, partido y equipo, y que desciende hasta 77 cuando se trata de su ataque. Bien, pues aquí percibimos una diferencia. En balonmano ha habido un diálogo interesante con la profesora Patricia Sosa, porque ella, también expertas en la portería francesa, incluso narradoras del recientemente finalizado Campeonato de Europa de Balonmano Femenino 2020, pues me llamaba la atención esta estadística que cuando calculé, basado en los datos oficiales de la Federación Europea de Balonmano, el ritmo de juego, pues Francia aparecía siempre como el equipo con el ritmo de juego más lento. Y sin embargo, lo que se decía siempre en las retransmisiones, lo que muchos expertos incidían era que la intuición o la sensación o la percepción que ellos tenían como expertos, que ellas tenían como expertas, era que Francia tenía un ritmo de juego alto. Bien, ¿qué es lo que vimos? Pues que el ritmo de juego de Francia era el más lento, pero que en ataque pues subía bastante, subía hasta 53,4, pues que si bien no le situaba en la zona más alta, pues le, era algo que se correspondía con esa intuición que estos expertos tenían. Hay una métrica, suele ser algo muy habitual en balonmano, que es, hay un dato, pues, despreciarlo, llevarlo al desdén, cuando muchas veces es el condimento que nos puede permitir llegar a otro lugar. Es decir, se critica mucho que si el porcentaje de posesión debe aparecer en los rótulos, ¿vale? Quizás es cierto que no debe aparecer en los rótulos, que hay estadísticas más interesantes en balonmano para el espectador, para el entrenador, pero desde el punto de vista del dato es una especie, es un condimento que nos permite precisamente hacer este cálculo. Nos permite, en lugar de estar con un cronómetro y tener que medir todas las posesiones, si tenemos el porcentaje de posesión como lo estamos teniendo en las competiciones de la Federación Europea, nos permiten saber cuál es el ritmo de ataque de un equipo, basado simplemente en una división y no en tener que estar todo el tiempo calculando. Respecto a la defensa, bien, ha habido una revolución en el dato gracias a StatsBomb. Esta empresa pues, nos permite tener muchos indicadores defensivos de los cuales no contábamos en 2013, 2014. Yo recuerdo, yo trabajé en el Betis, la etapa en el Betis, pues muchos elementos, yo trabajé allí entre 2011 y 2014, pues no existían. Wimu estaba iniciándose, era una empresa andaluza que nosotros teníamos su conocimiento, estaba empezando y al igual que eso, pues muchos aspectos defensivos no estaban en la industria. Stapon poco a poco los ha ido trayendo. Uno de ellos la PPDA, un indicador de la presión
defensiva que se realiza, de la intensidad. Entonces, ¿qué observamos? Pues que es un factor que puede influir a obligar al rival a jugar rápido o lento. En este sentido, pues ¿qué es lo que observamos? Pues que si seguimos con el ejemplo de Liverpool, pues son 97 posesiones por partido y equipo, pero que los rivales, si se jugara a la velocidad a la que juegan los rivales, pues serían 112 posesiones, es decir, un ritmo mucho más alto. Estamos yendo a un ritmo más alto y en el caso del Manchester City pues sería de 105 posesiones. Entonces vemos cómo estos factores pues, nos pueden ayudar a interpretar por qué se produce ese cambio. Bien, tomando la cita de un fenómeno interesante. Yo preparando esta diapositiva, escuchando, mientras tenía de fondo programas de balonmano, he anotado, he escuchado 27 veces la expresión ritmo de juego. Y me ha llamado la atención en un partido en el cual era favorita la selección danesa frente a Croacia en el partido por el bronce, que una jugadora danesa, cuando acabó el partido, dijo que fue un partido extraño porque no conseguimos el ritmo en ataque. Y estaba identificando eso. Vale, no conseguimos el ritmo en ataque, pero ¿por qué? ¿Porque tuvisteis un mal día o porque el rival, que fue Croacia, te obligó a tener un mal ritmo en ataque? Entonces ya estamos aquí hablando como muchas veces las percepciones que no tuve ese ritmo, pero no sé aún por qué. Bien, la historia de trasfondo es que hubo unas declaraciones en la televisión danesa que fueron en danés, pero que las escucharon las jugadoras croatas, en las cuales se despreciaba el porcentaje de probabilidades que tenían de ganar el partido, que era de un 1%, según un experto de la televisión danesa. Bien, pues eso les hizo encontrar un enemigo común, les hizo motivarse y al final de este cuento de hadas pues ha sido la medalla de bronce de un equipo que según su seleccionador solamente dispone de 4 jugadoras profesionales, que ha ido manteniendo una evolución, una progresión y que consiguió romper el ritmo de ataque según las jugadoras danesas de ella y que le ganaron a las anfitrionas el bronce. Y respecto a la misma metáfora que hemos hecho con Liverpool y Manchester City, pues tenemos que la selección francesa, su ritmo defensivo fue que obligó a los rivales a jugar a menos de 49 posesiones por partido, es decir, les disminuyó el ritmo de juego. Respecto a la velocidad de juego, ha habido intentos, esta fue una pregunta que le realicé a Julio Garganta hace ya casi 20 años. ¿Qué indicadores teníamos en ese momento? Cuando todavía no había una estandarización, no había un formato de 20 ni de tracking en el fútbol, y él me remitió a Durán y a la velocidad de transmisión del balón, que era un cociente entre el número de pases completados y el número de toques de balón, en el cual un valor cercano a cero era la velocidad mínima, es decir, que hubiera muchos toques antes de pasarla, antes de rematar, o 1 que será la velocidad máxima, que solamente habría pase y tiro, pase y remate. En ese sentido, pues en la década de los 90 se hicieron estudios por Durán, por Garganta, y que mostraban que la velocidad de transmisión del balón tenía un índice de 0,40. Y hoy día el fútbol es más rápido. El fútbol, en los cálculos que ya podemos realizar en cualquier página web gratuita como fbref.com, a partir de datos de StatsBomb, de manera más difícil, a partir de datos de Opta en juezscore.com, encontramos que la velocidad de juego ha aumentado a 0,63. Cuando se habla de que el fútbol se dispone de menos tiempo, se dispone de menos espacio, pues estos índices nos ayudan a interpretarlo. Y entonces el ritmo también cambia. Por tanto, a pesar de toda esta evolución, pues, ¿no? A pesar de trabajos como los del profesor Ángel Vales, que desarrolló una batería muy interesante que ha quedado como un legado en Media Coach para todos los equipos de la liga, de primera y segunda división, pues en los cuales se encuentran indicadores de juego, no es algo que la industria esté desarrollando al mismo grado que hay una demanda por parte de cuerpos técnicos y entrenadores en eso. Por ejemplo, pues podemos tomar también el streak, el número de pases por posesión, que suele estar en torno a 4,6 pases por cada posesión
o secuencia de posesión si tenemos en cuenta los pases intentados, o 4,2, 4,3 si nos referimos a los pases completados. Bien, y en balonmano, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la velocidad de juego en balonmano? Muchas veces se trata de un concepto que viene de los deportes de raqueta, que es ese sweet point, ese punto dulce. O sea, cuándo hay que cocer la jugada lo suficiente, cuándo está ya preparada para rematarla. Entonces, nos encontramos con un modelo de U invertida en el cual nos encontramos que también ha sido despreciada esa métrica que aparece del número de pases, con chistes, con casi memes. Bien, quizás no sea interesante, haya otras más interesantes jerárquicamente a enseñar, pero a los analistas nos da un condimento perfecto porque nos permite pues interpretar que gracias a esos datos pues los pases por posesión que hay en balonmano en un partido normal es de 14 pases por posesión. En el juego posicional no de contraataque es de 16 pases por posesión y que hay un momento dulce de la posesión para cada equipo. A partir de un determinado número de pases, en función de cada equipo, pues se encuentra el momento adecuado en función del tipo de defensa. Evidentemente hay otros aspectos técnico-tácticos más importantes que tener en cuenta. Pero esto nos permite tener una perspectiva y podemos tener una medición al final. Aquí vemos, por ejemplo, pues ¿qué es lo que se pretende en tenis? Pues a veces dónde tenemos la mayor precisión, dónde tenemos la mayor potencia, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Potencia o precisión? Es decir, estamos buscando lanzamiento exterior o penetración en balonmano. De hecho, pues aquí vemos una raqueta que se vende en Amazon para entrenar, darle a la raqueta con el punto dulce, con ese punto que lo permite y es una metáfora que nos puede ayudar a interpretar cuál es el grado de cocción, digamos, que necesita una jugada, un procedimiento en balonmano, en función de eso que ya se ha dejado de escuchar, que es la continuidad. Bien, respecto a los cambios de ritmo, esa capacidad de cambiar de ritmo, observamos que es algo muy rico en el cual no hay un comportamiento uniforme entre los equipos, pero si observamos la curva de goles en la primera división de la liga, observamos cuál es el grado de probabilidad de marcar un gol y vemos que es casi del doble en el último cuarto de hora de partido respecto al periodo que transcurre entre el minuto 15 y el 30. Estamos hablando de algo estable, que se ha estudiado en muchas ligas, que al final del partido es mucho más probable marcar un gol que al inicio. Y aquí pues pueden entrar muchas variables en juego, pero es un fenómeno que se va produciendo. Además observamos que en los inicios de partido, y esto ha sido algo que en algunas ligas se ha estudiado, que ha ocurrido más durante este periodo de pandemia, pues observamos que en los inicios de partido pues hay un pequeño repunte, digamos, entre el minuto 16 y el 30 es cuando menos goles se producen y en los finales de primera y segunda parte hay un repunte, ese repunte de final de la primera parte continúa en la segunda parte y vuelve a caer entre el minuto 46 y 60 y tras los cambios, tras el minuto 75 vuelve a verlo. Entonces vemos cómo la línea naranja marca el, el momento en el cual eh, es la normalidad de goles en un partido que se corresponde con el final de la primera parte. ¿Qué es interesante? Que aquí esto ya tenemos algo parecido a una partitura, al ritmo establecido en una continuidad del juego. ¿Y qué es interesante? Conocer los ritmos de los equipos. Es decir, no solamente los goles que marcan, sino los que reciben. ¿Cuáles son los puntos dulces en un partido de fútbol? No hay un comportamiento uniforme entre equipos. Es interesante conocer cuál es la morfología de esta partitura en los equipos de fútbol. Y en balonmano. Bueno, en balonmano suele utilizarse una escala de tiempo, pero es interesante utilizar una escala de posesiones. Bien, aquí vemos la primera parte y la segunda parte de un partido. En concreto, el que jugaron las guerreras contra la República Checa en el europeo. ¿Y qué observamos? Pues observamos también que muchas veces me preguntan compañeros, oye, te has equivocado porque sale mucho más corta la primera parte que la segunda.
porque ha tenido un ritmo de juego más lento la primera parte. Entonces aquí no estamos midiendo tiempo en el eje horizontal, estamos midiendo posesiones. Y ya nos está dando la información es si ha sido más rápido o más lenta la segunda parte. Es decir, si tenemos un eje más largo en la segunda parte, como es el caso aquí, pues observamos que esa segunda parte fue más rápida. ¿De qué nos está informando esto? Pues que las guerreras que normalmente han obtenido mejor rendimiento cuando el partido ha sido más rápido, pues digamos que obtuvieron un parcial favorable y que terminan ganando el partido cuando la segunda parte es más rápida. Entonces aquí es interesante tener en cuenta este gráfico. Vemos como digamos las cimas, las montañas representan el periodo de dominio de cada equipo. Las guerreras son el color rojo y son los picos hacia abajo, y la República Checa es el color azul y son los picos hacia arriba de dominio. Entonces vemos como cuando el partido es más rápido, las guerreras pues van dominando o van ganando el partido. También utilizamos aquí el concepto de expected goal, que es independientemente de los goles que se consiguen, que están representados por los balones, que es algo ampliamente utilizado en fútbol, pues en balonmano lo estamos utilizando también para saber, pues aquí pues las guerreras tuvieron una ventaja de 3 goles, pero si hubiera jugado la misma portera y se hubiera tenido la misma precisión en el lanzamiento, pues la diferencia hubiera sido seguramente de 5 goles. Bien, pues ya hemos visto cómo en la Liga Primera División hay casi 5 minutos menos de tiempo de juego efectivo que en Inglaterra o en Alemania. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que esta alta intensidad por partido, que es de 6.300 metros por partido de equipo en la liga, pues simplemente, sin entrenar mejor a los jugadores, sin hacer ningún cambio estratégico, simplemente si se jugaran esos 55 minutos estaríamos hablando que pasaría posiblemente a 6.900 metros. Y la distancia total por partido pues posiblemente subiría a 10.000 metros. Entonces muchas veces estamos dándole vueltas si una liga es más condicional que otra, más física que otra, por el tipo de jugador y a veces simplemente por el tiempo efectivo de juego pues podemos encontrar esta diferencia entre ligas. En ese sentido muy interesante el trabajo de esta página web de Goal y Fútbol, muy recomendable, en el cual pues podemos observar, al igual que hay momentos de dulces para marcar goles, como en el Mundial de Fútbol de Rusia, aunque tenemos también las barras de variabilidad, pues observamos cuáles son los momentos en los cuales se aprovecha más el tiempo efectivo de juego. Entonces vemos cómo va aumentando a medida que se inicia el partido. En la primera parte va aumentando el tiempo efectivo de juego, cómo en las prórrogas disminuye, teorías sobre que esto está influido por el cansancio, y cómo la segunda parte es el final de partido el que determina que sea mucho más aprovechado y que puede explicar también ese aumento en los goles, es decir, que puede ser también debido al aumento del tiempo de juego efectivo. Y en balonmano. Bien, pues disponemos de menos datos en balonmano, pero gracias a estudios académicos que han cubierto competiciones completas como la del Mundial de Qatar 2015, pues podemos observar que la alta intensidad, más de 21 kilómetros por hora, cada equipo en cada partido pues recorre unos 800 metros de media, que la distancia total son unos 30 kilómetros. Entonces aquí viene un factor clave, que es entre cuántos jugadores lo recorre. Evidentemente hay que tener en cuenta puestos específicos, ritmo de juego, distintos aspectos, pero ya podemos tener una aproximación. Es decir, si tenemos el típico equipo que hace pocas rotaciones, que reparte poco los minutos, pues nos encontramos que más o menos pues, si son 8 jugadores, sin considerar los porteros, aunque vamos a ver qué ocurre ahora con los porteros, con el juego 7 contra 6, con el juego con excluido, en el cual se juega sin portero, con los cambios reglamentarios que lo permiten. Vamos a ver qué ocurre, pero en principio pues tendríamos unos 100 metros de alta intensidad por jugador, unos
3.750 metros de distancia total a recorrer por cada jugador. Bien, y si esto lo repartimos entre 12 jugadores, cuando se dice hace falta tener un fondo de armario para poder jugar a un ritmo alto de juego, bien, pues aquí vemos que la alta intensidad disminuye si repartimos entre 12 jugadores de campo. Son, en lugar de 100 metros, son 33 metros menos de alta intensidad. Son 67 metros por jugador, equipo, partido. Y que de 3.750 metros estamos pasando a hablar a 2.500 metros de distancia total. No estamos considerando aquí indicadores interesantes a medir por elementos como WIMU, como el número de contactos, como el número de aceleraciones, el número de aceleraciones y distintas métricas, pero solamente con estas, las más simples, ya estamos viendo cómo puede tener una influencia esa estrategia, o incluso si estamos teniendo en cuenta campeonatos en los cuales se juegan partidos cada 2-3 días. Bien, ¿cuál es el impacto del 7 contra 6 en porteros? Pues pasamos a tener porteros que si se juega, por ejemplo, en un equipo, una selección que habitualmente juega el 7 contra 6, pues que pasa a ser un factor importante, por ejemplo, saber la velocidad pico de los porteros, para saber con qué facilidad pueden volver del banquillo a la portería para cortar un lanzamiento contraataque del rival. Entonces esto era un factor que hace 5 años no se tenía que considerar y que ahora sí. En ese sentido, gracias a estas imágenes de Óscar Gutiérrez, un excepcional analista, profesor, entrenador, que ha participado en varios de los éxitos del balonmano más importantes, del balonmano hispano, pues aquí vemos como él, que ha estudiado ampliamente el 7 contra 6, pues es un factor relevante que influye y que suele enlentecer el juego, el 7 contra 6 en ese sentido, si se hace de manera eficiente por el equipo ofensivo, y que suele acelerarlo si no se hace de manera adecuada por el equipo que lo realiza. Bien, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que saber del ritmo? Pues si el ritmo nos hace más eficientes o menos eficientes. Vemos aquí, por ejemplo, digamos, la partitura de juego de un equipo sueco, un partido de liga sueca que analicé, un partido del Elfsborg. Cuanto más arriba está la línea, mayor peligro se ha realizado. El punto máximo es una llegada al área, y si está acompañado de un icono es que hubo un remate, un lanzamiento, hubo un tiro. Pueden ver que hay también iconos que no están en la parte más alta, quiere decir que se fueron tiros desde fuera del área. Entonces, ¿qué observamos? Que normalmente los periodos de dominio son como los bancos de peces en el mar, están acumulados en un determinado momento, y vemos como hay periodos de dominio, como hay periodos de llegada al área que no se acompañan de un remate, y después periodos en los que sí, en los que se va llegando al área y se remata. Además, aquí otro periodo de dominio a la derecha, en el cual pues no se acompañan. Entonces es interesante saber esos ritmos que se van marcando de recuperación. Vemos como en la segunda parte pues no, antes de finalizar vemos que hay un momento en el cual se disminuye el ritmo ofensivo del Elfsborg. Entonces esto nos informa sobre si el ritmo que estamos teniendo, vale, estamos jugando rápido, pero estamos jugando rápido y eficiente, o estamos jugando rápido y impreciso. Y durante un partido se van alternando esa fase. Entonces podemos hablar del ritmo de llegadas al área, del ritmo de remate y sobre todo de la precisión. En balonmano, si tomamos el ejemplo de las guerreras, en la fase de grupos, todavía cuando no estaba en la main round, en los 3 partidos iniciales que nos encontramos, pues que tuvieron un ritmo alto, 58 posesiones por partido. Es un ritmo alto, muy alto, pero con una eficiencia baja de contraataque. Es verdad que también se tuvo una eficiencia alta de repliegue. La cantidad de goles que obtenían los rivales de la selección de las guerreras en función del número de contraataques que realizaban no era eficiente, por lo tanto había un buen repliegue por parte de las guerreras, pero había también una alta proporción de pérdidas. Es decir, si juego rápido es con la intención de contraatacar eficientemente y tener pocas pérdidas.
no se produjo eso. Sí se produjo el de conseguir ser eficiente en el repliegue, pues algo que construye. O sea, normalmente la experiencia que tengo es que por muy desigualado que haya sido un partido, siempre hay un verde en el equipo que pierde y siempre o casi siempre hay un rojo en el equipo que gana en algún lugar. Observamos un verde en la eficiencia de repliegue. Y ahora hablamos de aquellos elementos que sirven para vender el juego, para vender el deporte, para conseguir que haya mayor riqueza, mayor valor añadido en el juego. Bien, aquí vemos un partido en el cual la, la Roja dominó a la Mannschaft y ¿qué observamos? Pues que aquí el ritmo de juego fue de 64. Fue un ritmo bajo de juego, es decir, la Mannschaft no fue capaz de obligar a la Roja a jugar a un ritmo alto. Se produjeron ahí posesiones largas. Y en ese sentido, pues, ¿cómo fueron los contraataques que consiguió la Roja? Pues vemos, en función de la llegada a último tercio, cómo se llegó. Entonces observamos como de 3 contraataques, aquí tenemos, 3 contraataques que obtuvo, 3 remates de contraataques que obtuvo la Roja, pues 2 fueron mediante una llegada al área por pase y otras fueron por recuperación en el último tercio. Es decir, de 9 recuperaciones en último tercio que ha realizado la selección, solamente obtuvo un tiro como rédito mediante contraataque. Entonces aquí vemos pues un efecto que quizás por el porcentaje de tiros pues podría haber sido aprovechado. Entonces incluso cuando se gana un partido 6-0 hay aspectos del juego que son interesantes analizarlos. Si bien es verdad que 3 es una cantidad muy alta de remates de contraataque en fútbol. Es decir, lo normal, lo habitual es inferior a 1. Y estas 64 posesiones es un índice que nos habla de un ritmo bajo de partido. Bien, en Ramón Gallego, como jefe de árbitros mundial de la IHF de balonmano, unas declaraciones en la Nueva España 2017, cuando ya se llevaba un tiempo implementada la norma de poder jugar sin portero en balonmano, pues indicó que era beneficioso para el juego, porque sigue habiendo una polémica, se ha hecho lobby, se ha intentado presionar para retirar esta norma, porque se decía que era mala para el espectáculo, cuando precisamente la IHF lo que defiende es lo contrario. Y Ramón Gallego defiende lo contrario. Entonces, y para defenderlo utiliza la palabra ritmo. O sea, dijo que gracias a que se había aumentado la utilización del portero, perdón, la utilización de ataques sin portero, pues que el equipo en inferioridad, el equipo con excluido no dejaba pasar el tiempo y que el ritmo no decrecía. Entonces se identifica en sus declaraciones de manera implícita ritmo con espectáculo, alto ritmo con espectáculo. Bien, ¿y quién logra imponer el ritmo? Estas suelen ser las declaraciones habituales de rueda de prensa post partido. No se justifica normalmente más que se ha perdido un partido que se ha ganado. No fuimos capaces de imponer nuestro ritmo, nos impusieron su ritmo, el árbitro no nos dejó tener ritmo. En ese sentido, pues con un gráfico de progresión territorial, pues aquí vemos ese partido de la Roja contra la Mannschaft y aquí observamos cómo hay periodo de dominio y cómo el primer gol que consigue la Roja es en un periodo de dominio de Alemania, en un periodo de dominio bastante marcado, es decir, posiblemente hubo un efecto muy concreto que hace que ya cambie el partido y que ya determina, además de otros factores. Pero vemos cómo, digamos, es un momento en el cual estaba dominando Alemania y se consigue un gol que no va en la línea de lo que estaba marcando el partido. Y a partir de ahí disminuye el ritmo de partido y aumenta la ventaja de la Roja. Bien, en balonmano un factor para poder determinar un ritmo, por supuesto, es el contraataque, el repliegue, pero otro es la utilización de golpes francos. Hemos visto anteriormente que lo normal en balonmano es que haya
21 golpes francos por partido y equipo. En ese sentido, en la final disputada ayer por Francia contra Noruega, Francia realizó 30 golpes francos. Realizó más de lo habitual y realizó muchos más de los que hizo Noruega, que solamente realizó 18 golpes francos en su defensa. ¿Bien? Francia consiguió subir un 54% su eficacia defensiva tras golpe franco, es decir, hizo muchos golpes francos y les sirvió. Noruega realizó pocos golpes francos para los valores de referencia, menos que Francia, y además disminuía su eficiencia defensiva tras golpes francos. En este sentido, pues podemos ver las claves del juego también respecto al contraataque y observamos cómo Noruega 10 paradas que realizó las convirtió en un contraataque. Después fue poco eficiente. Después solamente convirtió 4 goles. Una eficiencia muy pobre, obtener solamente un 40% en contraataque. Pero observamos cómo, con un similar número de paradas, 16 para Francia y 17 para Noruega, Noruega convirtió 10 de esas paradas en contraataques, mientras que Francia, de 16 paradas, solamente convirtió 5 en contraataque con una eficacia similar, curiosamente, de un 40% y baja. Entonces es interesante saber cuáles son las probabilidades para montar un contraataque, que puede ser a partir de parada, a partir de una recuperación, a partir de un tiro fallado o después de recibir un gol mediante contragol. Y vemos cómo Noruega se centró sobre todo en las paradas y cómo las recuperaciones, los tiros fallados, los contragoles lo utilizaba en menor medida. Sin embargo, pues Francia donde más lo hizo fue tanto en parada con 5 como tras recuperación. Y aquí vemos un perfil claro de contraataque de Noruega femenino. Bien, para finalizar, agradecerle su atención. Hay 3 mensajes que quiero trasladar. Uno, ese concepto de ritmo de juego puede ser identificado mediante índices, no son complejos de medir, se pueden realizar, sí son complejos de encontrar actualmente en la industria, en fútbol y balonmano, en la industria de proveedores de datos, lo cual es paradójico y habla de un nicho de mercado. En cuanto a la aplicación, ¿qué aplicación práctica tiene esto? Pues identificar cuál es el ritmo actual de tu equipo y en qué se diferencia lo que deseas estratégicamente. ¿Estás jugando más rápido de la cuenta? ¿Estás jugando más lento? ¿Estoy jugando rápido pero no eficientemente? ¿Qué ocurre? Y la tendencia, pues el ritmo de juego en fútbol y balonmano se está acelerando y al igual que existe una tasa anual de inflación, vemos cómo se acelera en fútbol y en balonmano el juego en términos generales. Y además que lo vamos viendo anualmente con consecuencias para esos valores de alta intensidad, para esos valores de distancia total. Estoy disponible para sus preguntas, para sus consultas, para cualquier tipo de debate que quieran establecer en función de esta exposición. Muchas gracias.